Una de las interrogantes más comunes que existen es qué pasa después del fallecimiento. ¿Nos iremos realmente a descansar? ¿Realmente vamos a un lugar para ser juzgados? Si debemos algo en este mundo, ¿lo pagamos aún después de haber trascendido? Pues bien, la historia que a continuación te presento intenta dar explicación a las incógnitas. Hola, mi nombre es Mayra. Soy una mujer que dedico mi tiempo a trabajar y atender a mi hija. Soy mamá soltera y vivo actualmente con mi papá, quien es una persona mayor. La historia que les vengo a contar ocurrió hace unos 2 o 3 meses, pero para entenderla es necesario remontarnos a unos 8 años atrás, cuando yo estaba embarazada de mi hija. En aquel tiempo tendría unos 4 meses de embarazo, cuando por invitación de mi familia fuimos a una zona arqueológica llamada Los Huachimontones en Jalisco. Recuerdo bien que era un 21 de marzo, día de equinoccio de primavera. En esa ocasión pintaba ser un día común y corriente. Llegamos al lugar, escuchamos la historia de quienes habían habitado en el lugar. Hicimos un recorrido por las pirámides y pudimos ver que a unos metros de nosotros se reunió un grupo de personas que seguían a quien parecía ser un chamán. Pudimos ver el ritual y al finalizar aquel chamán, que era un hombre vestido de blanco, con canas en su cabello y unas arrugas que denotaban su edad, se acercó a mí y muy amable me dice: Felicidades, permíteme bendecir a tu bebé. Fue algo raro porque casi no se me notaba mi embarazo. Sin embargo, dijo las siguientes palabras: será niña, pero cuídala mucho porque es un regalo. Esta niña tiene un don. Será una luz en la oscuridad. Será poderosa pero temerosa de lo que puede hacer. Cuídala mucho. Me sorprendieron las palabras de aquella persona, que después de su bendición se retiró deseándome lo mejor. Después de unos días mi bebé empezó a crecer. Mi embarazo era más notorio. Era la persona más feliz del mundo. Al llegar el día de conocer el sexo de mi bebé, nos sorprendió mucho que nos confirmaron que sería niña. Mi ex esposo se puso feliz porque sería niña. Pasaron los años, y si bien pasaron cosas difíciles de entender, pero que en otra ocasión les platicaré, mi hija fue creciendo y siendo una niña muy feliz, aunque había veces que nos sacaba cada susto o nos sorprendía con sus pláticas. Pero eso hace aproximadamente 2 años falleció mi mamá de una enfermedad cronodegenerativa y mi hija sintió mucho la partida de su abuelita. Ella tenía en aquel entonces 5 años y en un par de ocasiones pude ver que mi hija le hablaba a la nada. Posteriormente supe por mi propia hija que veía a su abuelita. En ocasiones mi hija se ponía muy triste porque decía que su abuelita no le hablaba o que su abuelita estaba triste. Pasaron los meses y empezó a decir que su abuelita ya no estaba en la casa. Así pasaron estos 2 años desde la partida de mi mamá, hasta que un día que estaba sentada en la sala junto con mi papá y mi hija, llamaron a la puerta y salí. Era una señora de unos 40 años de edad, junto con una chica de unos 14 años.
La señora muy amable me pregunta por mi papá. Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor Antonio? Solo atiné a contestar, sí, deme un segundo. Acto seguido le grité a mi papá, papá, ¿puedes salir? Preguntan por ti. Mi papá sale de la casa y les pregunta, ¿qué se les ofrece, señora? Aquella señora con algo de pena le contesta a mi papá, más o menos con las siguientes palabras. Señor Antonio, mucho gusto. Venimos desde algo lejos a buscarlo, porque nos urge su ayuda. No sé si ustedes crean en lo siguiente, pero sí nos urge su ayuda. No queremos dinero, no queremos quitarles nada. Solo queremos que nos escuchen y ayuden a mi hija. Mientras nos decía estas palabras la señora, abrazó a su hija y continuó con lo siguiente. Conocimos a su esposa hace unos 2 meses. La conocimos en una peregrinación para visitar a la Virgen. Mientras nos decía esto la señora, mi papá y yo nos miramos con asombro. En ese momento, mi papá le dijo a la señora, ahí la señora nos volvió a decir, en verdad, no queremos nada de valor, solo su comprensión y ayuda. Me acompaña mi hija, quien conoció a su esposa. La conoció en el camino. Faltaban un par de días para llegar a nuestro destino, cuando de la nada vimos a mi hija con una señora alta, blanca, delgada, de cabello negro, con quien platicaba muy amable. No se nos hizo extraño, ya que había mucha gente en el camino, y todo era felicidad por la fe de ir a ver a la Virgencita. Aquel día le pregunté a mi hija, ¿qué estás tanto con la señora? Y mi hija me contestó, es que dice que viene sola a pagar una manda y no tiene con quién platicar. No le dimos mucha importancia. En veces la señora se desaparecía y de repente la volvíamos a ver. De alguna forma no le dimos importancia ya que pensamos que no quería incomodarnos mientras descansábamos o comíamos. Un día antes de terminar el recorrido, saludé a lo lejos a su esposa, quien me respondió el saludo. En la mañana que llegaríamos al templo a dar gracias a la Virgen, a la entrada del pueblo está una capilla. Ahí vimos a su esposa que se quedó parada y vimos cómo nos dijo con su mano adiós. Le pregunté a mi hija, ¿por qué se quedó la señora? Y mi hija me contestó, me dijo que ella llegaría hasta ahí y me dio las gracias por la compañía, mamá. Igual no fue relevante y seguimos nuestro camino. Llegamos al templo, dimos gracias. A la salida nos regresamos en camión. Ya cuando estábamos saliendo del pueblo, mi hija se asomó por la ventana y me dice, mamá, mira, ahí está la señora. Me asomé y sí, era la señora, a quien le pude entender que dijo gracias. Mientras escuchábamos lo que sucedía, mi papá se secó un par de veces las lágrimas y se agachaba y ponía sus manos frente a su boca como pensando y tratando de entender lo que pasaba. Ya que finalizó la señora, mi papá les preguntó, ¿cómo supieron nuestra dirección? La señora contesta, mi hija les platicará. En ese momento conocí la voz de la chica, que todo el tiempo se mostró callada y en parte con miedo. Y nos dice, después de lo sucedido en la peregrinación, pasaron meses y empecé a soñar a su esposa. Primero era cada semana y después fue siendo cada vez más seguido, al grado de que fue diario.
Ahí fue cuando supe que era su esposa. Las primeras veces la soñé y solo me decía que le ayudara. Y en ese momento me despertaba. Cuando fueron más frecuentes los sueños, me decía que su nieta estaba en peligro, que la ayudara. Y en algún momento los sueños le llegué a preguntar, ¿cómo le ayudo? Hasta que un día pude soñarla bien y me dijo, ¿cómo se llamaba usted? ¿Cómo se llamaba su nieta? ¿Y dónde viven? Por ello llegamos aquí. Desde ese día no dejó de soñar con su esposa. Y me dijo también que otra persona había pagado otra manda. Pero también me pidió le trajera un mensaje, el cual es el siguiente. Ella me pidió que cuiden mucho a su nieta, la más pequeña, porque ella me dijo que era un ser de luz. Es una niña fuerte y poderosa, pero que en esta casa tiene una maldición de años y su nieta está en peligro, porque todos están contaminados con esa maldición, solo su nieta no lo está. Ella tiene tanto poder como para quitarles ese mal, pero aún es pequeña. Solo pide a su esposa que no la dejen estar descalza, porque en cuanto la niña pone un pie descalzo en el piso, se enferma. Y es ahí cuando el ente que está en esta casa la ataca. Me pidió la cuiden mucho. Y solo vine a darles ese mensaje porque prometió a su esposa dejarme en paz. La voz de la chica era de miedo, de temor, desesperación. En ese momento mi papá se sorprendió de escuchar lo mucho que sabía la chica de nosotros. Antes de finalizar, mi papá le pregunta, ¿cómo es la ropa con la que la ves? La chica, sin titubear un poco, rápidamente la describe con la misma ropa con la que fue sepultada y le describe sus facciones. Acto seguido mi papá se levanta y las invita a pasar al comedor, donde hay varias fotos de toda la familia y donde sin duda está mi mamá. La chica rápidamente señaló a mi mamá, que está en una foto donde están todas mis tías, hermanas de mi mamá, y le dice a mi papá, ella es su esposa, señor. Mi papá les agradece. Quiso recompensarlas con algo, pero la señora rápidamente se negó y nos volvió a repetir, nosotras no venimos a pedirle nada, solo queremos que mi hija ya esté en paz. Mi papá solo les dio las gracias y las acompañamos hasta la puerta. ¿Qué tal les pareció esta historia? Esta historia no tiene final, ya que quien nos la compartió nos comenta que está trabajando para liberarse de ese mal. Sin duda vamos a tener una segunda parte, una continuación. Pues bueno, a pesar de que tenemos un indicio de qué pasa después de haber trascendido, sin duda surgen más incógnitas por resolver y entender. No olviden mandar sus historias a nuestras redes sociales y suscríbanse. Dejen su like. Buenas noches.